Listo, buenas tardes chicos. Hoy 11 de febrero del 2022 estamos haciendo nuestra primera conferencia para estas fichas. De antemano les damos pues, mil excusas por el retraso que hemos tenido. La gran mayoría de los instructores nos activaron el rol hace 8 días. Entonces eso hizo que nos retrasásemos un poquito en reportarnos aquí en las conferencias semanales. Mi nombre es Ramiro Andrade Polanco. Yo los voy a acompañar como instructor técnico a partir de esta actividad de aprendizaje 6. En el día de hoy vamos a revisar la evidencia 1 y 4 de la actividad de aprendizaje de sistemas de distribución, medios y modos de transporte. La agenda para hoy, pues el saludo de bienvenida, firmar asistencia, digamos que no lo vamos a hacer porque esto no es obligatorio. Vamos a darle una revisadita al cronograma. ¿De qué vamos a hablar? Sistemas de distribución, medios y modos de transporte. Y vamos a referenciar cómo desarrollar la evidencia 1 y la evidencia 4. Y finalmente un pequeño espacio de dudas e inquietudes. Bueno, inicialmente de acuerdo a esto planeado, vamos a ver un pequeño video de motivación. No, esto está molestando hoy. Bueno, simplemente pues era como la invitación a que ustedes pues deben continuar su proceso formativo. Este video pues vamos a ver si lo deja copiar aquí en el enlace. Es un video motivacional de unos aprendices que han tenido dificultades. Son en total 3 videos de ellos. Pues la invitación es a que continúen trabajando, a que a pesar de las circunstancias que tengan en su actividad laboral o temas familiares, pues logren continuar con la formación, que aprovechen este espacio de tiempo que tienen para dedicar a ella. Algunos tendrán más tiempo que otros, pero la idea es que todos continuemos en la formación, que no se desanimen. Si algunos van atrasados, me escriben. Yo ya he dado esta formación unas cuantas, varias veces, entonces si de pronto necesitan apoyo en evidencias, en el perfil del programa, allí ustedes encontrarán la información mía, mi correo, el WhatsApp, pues estaré dispuesto a atenderlos. Me pueden escribir de lunes a viernes de 8 a 12 y de 3 a 8 de la noche. Si tienen de pronto alguna pregunta, alguna inquietud por resolver, entonces pues no duden en consultarme, ¿sí? O sea, no, de esto se trata de aprovechar. Vamos a encender aquí la cámara para que de cierta manera pues nos conozcamos pues así de lejitos. Entonces, listo. Bueno, entonces les comentaba que nosotros vamos a ver la actividad, o sea, estamos iniciando la actividad de aprendizaje 6, que es esto que yo he colocado aquí como AA6. Voy a ampliar un poquito más acá. Listo, entonces esas AA quiere decir AA6. Estas formaciones se trabajan por actividades de proyecto. Ustedes ya vieron la actividad de proyecto 1, que fue la fase análisis, en el cual vieron 4 actividades de aprendizaje, de la 1 a la 4. Iniciaron la fase planeación con la actividad de proyecto 2, que vieron la actividad de aprendizaje 5. Ahora, en esta fase, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades de aprendizaje. Entonces arrancamos con estas 6, de las cuales yo les voy a explicar 2 evidencias que en teoría iban del 7 al 13, pero pues se van a dar cuenta de que no son tan complejas y las podrán abordar. Igualmente, si se demoran un poquito más de tiempo, pues no se les va a castigar porque se entreguen retrasadas, porque pues entendemos que ha sido el inicio de la formación que ha sido un poco complicado. Entonces, de acuerdo a lo que planeó Edward, yo arranco con esta 6.1, que se llama cuadro comparativo de medios y transporte. Él decidió la 6.2 y la 6.3 no abordarlas.
De aquí yo les voy a hablar algo de teoría de sistemas de distribución. La 6.4, esa la vamos a desarrollar el día de hoy. Tiene una evidencia de inglés con la instructora Laura Yasmin, que ya va del 14 al 19. Tiene una evidencia ambiental con Cristian, que va del 22 al 26 de febrero. Y finaliza Edward con la 6.7, que es un estudio de caso, que va del 22 al 26 de febrero. Entonces arrancamos en la parte temática. Entonces, conocemos nosotros como transporte el desplazamiento de objetos o personas, contenido de un lugar, que lo llamamos punto de origen, a otro punto de destino, en un vehículo o medio o sistema de transporte que utiliza una determinada infraestructura, que es lo que denominamos una red de transporte. Entonces aquí tenemos el lugar de origen, el medio de transporte, que sería este camioncito, el contenido, que sería donde van los productos, que ese medio de transporte también podría ser un avión, en este caso tenemos en la figura, y la red de transporte, que es la manera como vamos a llegar al lugar destino. ¿Cuál es la diferencia entre medio y modo de transporte? Entonces vamos a hablar cuáles son los modos de transporte. Entonces el modo de transporte se refiere a si es acuático, aéreo, terrestre, ductos o redes. Hoy en día también podemos hablar de las transmisiones por esas ondas de comunicación que son los datos, que también en algún momento algunas empresas prestan esos servicios. Modo acuático se refiere a modo marítimo, fluvial o lacustre. Marítimo pues es el tema de la mercancía que va a través del mar. Fluvial es la que va acerca de por los ríos. Entonces aquí estamos hablando a nivel mundial. Los ríos más grandes son el Nilo, el Amazonas, el Mississippi y el Congo. Y lacustre es el transporte que se desplaza en los lagos navegables. El mayor lago en la Tierra es el lago de Titicaca. Continuamos. El modo aéreo. Entonces, tenemos uno atmosférico, que es el transporte de mercancía que se desplaza por aire sin pasar una línea que llamamos de Kármán. El espacial es el transporte de mercancías que sobrepasa la atmósfera, saliendo del espacio. Digamos que en esos son como los primeros pinitos que se encuentra el mundo. Hace poco ustedes escucharon que creo que el dueño de una compañía de telecomunicaciones se hizo un viaje. Entonces, esto ya dentro de poco vamos a ver ese tipo de servicios. Modo terrestre, entonces hay ferro y carretera. El ferro, pues entonces es el que se utiliza la línea férrea y el tren como medio de transporte. El carretero es el transporte de mercancías que se desplaza, su nombre lo dice, carreteras y o caminos que se hace a través de los camiones y diversos vehículos que se destinan para ello. El modo ductos y redes, entonces tenemos nuestro acueducto, transporta agua, los oleoductos transportan petróleo y sus derivados, los gasoductos por donde va el gas natural, las redes de tensión eléctrica, que es por donde cual se transmite la energía. Aquí también podríamos incluir en esas redes las telecomunicaciones o cableados inalámbricos, que es el servicio de internet por donde vamos transmitiendo muchos datos, algunos empresariales, algunos personales. Transporte marítimo, la proyección que se tiene de este transporte marítimo es de que ellos van a crecer como un 46% más en los próximos 5 años. Este tipo de transporte, pues su costo es más, o sea, es muy manejable, pero pues tiene el tema de que es un poquito pues, más demorado, porque son trayectos más largos. Hablamos de que unos buques tipo Post-Panamá y de quinta generación generarán economías a gran escala. Ahorita vamos a ver algunos de estos tipos de buques. Los sistemas inteligentes en puertos y en los buques disminuirán de manera sustancial los movimientos del cargue, estiva y desestiva de los puertos. Es decir, cargar nuestros barcos o al mismo tiempo cuando lleguen a su destino, hacer ese proceso de descarga va a ser muy ágil por la gran tecnología que ahora se utiliza para agilizar esos procesos. Y en algún momento van a haber autopistas marinas, así como tenemos la carretera, entonces se van a definir como rutas que se deben seguir para agilizar el proceso de transporte en la vía marítima. Ventajas, ya lo decimos, bueno, aquí colocamos barato, económico, gran velocidad de carga, menores restricciones de carga, tipo, peso, volumen, envíos grandes, en grandes masas como para líquidos, graneles y los mismos contenedores, que pues podemos apreciar un barquito lleno de contenedores que está llegando, creo que esa es la ciudad de Nueva York, si no estoy mal. Desventajas del transporte marítimo. Entonces,
Uno, que necesita infraestructuras en tierra y que los servicios aduaneros sean ágiles. Eso, en otras palabras, quiere decir que uno se debe tener como la tecnología apropiada para rápidamente eh, eh, recibir la mercancía y que esa mercancía se pueda legalizar para que pueda ingresar al país y pueda entregarse al destino y al cliente que la ha solicitado. Eh, en este tipo de transporte marítimo, pues la velocidad depende de la carga y del tipo de servicio que estén dando. Es otra desventaja es en el tema del medio ambiental, o sea, arroja muchos residuos. La trazabilidad, o sea, seguir este tipo de procesos en algunas ocasiones puede ser compleja, sobre todo cuando ya se ingresan en todo el océano, pues todavía digamos que se tienen dificultades para hacer un seguimiento adecuado de este tipo de transporte marítimo. Entonces encontramos buques de carga general, encontramos los buques tanques o trackers, los buques granelos o bulk carriers. Entonces, entre estos pues encontramos, estos son los que utilizan unitarizada, son los que utilizan paletas y contenedores. Los trackers es a granel o líquido, entonces aquí encontramos el crudo de petróleo, refinado, gases, licuados, etcétera. Y la carga granel sólida, entonces minerales, entonces podemos hablar allí del carbón o algunos cereales, perdón. Bueno, hay otro tipo de buques, portacontenedores o containers, que son los que más se utilizan en los puertos a nivel mundial. Hay buques de transporte rodado o roll-on, off, para carga rodante, automóviles, camiones, tractores. Buques para transporte de barcazas, las cuales se sueltan en la cercanía del puerto y son conducidas al puerto destino por unos remolcadores. O sea, lo que veíamos en la imagen, que estaba el barco y había otro como barquito más pequeño que era el encargado de hacerlo llegar al puerto. En los medios de transporte acuático, en la carga internacional, entonces encontramos los portacontenedores, entonces aquí están los contenedores, el granelero, el de carga refrigerada, porque algunos tipos de cargas requiere refrigeración, perdón, vamos a bajar acá, para transporte de animales, el tipo gasero, entonces ven usted que parecieran como si fueran las cabecitas de unos tarritos como detergente, pero es para almacenar el gas. Y este otro tipo que se llama Rorro, en el cual pues aquí está, así tiene rampa, entonces pueden subir los vehículos, etc. El transporte fluvial, pues ya encontramos como una especie de planchón y allí van los contenedores y aquí pues vemos el barquito que es el que lleva el motor y permite hacer el transporte efectivo de la carga. Hablemos un poquito de Colombia. En Colombia, los principales cuencas o corredores fluviales, entonces tenemos básicamente 6. La del río Atrato con 1060 kilómetros navegables, la del río Putumayo, río Amazonas, 1716 kilómetros, la del río Meta, río Orinoco, 993 kilómetros, la autopista del Pacífico de Tumaco a Buenaventura, 610 kilómetros, el río Guaviare entre San José y Puerto Inírida, 947 kilómetros, río Baupés entre Calamar y Mitú, 660 kilómetros. La longitud de los principales corredores del país son 5.986 kilómetros. Esto es tomado un dato del Ministerio del Transporte del año 2015. Ventajas del transporte fluvial, pues que es poco contaminante, porque lo vimos en la filmina anterior que este barquito, digamos, es un barco más bien pequeño que no genera tanta contaminación, digamos. Entonces, pues eso nos ayuda comparado con los que están en el océano y sobre todo que caen esos residuos al océano y ahí es donde se presenta el daño ambiental. Pues los costos son más asequibles, mueven grandes masas de mercancía hacia el interior y el exterior. Tienen pocas infraestructuras básicas, digamos, no requieren gran inversión. Se puede manejar la intermodalidad combinando contenedores en distancia. Por ejemplo, los llevan a un punto por el río, de ahí los puede tomar un camión para llevarlo a su destino, destino final. Entonces ya ahí hablamos que hay intermodalidad porque habrían dos tipos de transportes allí utilizándose. Es muy flexible, se puede manejar en cualquier tipo de producto. La trazabilidad, pues como es ya como digamos estas zonas alejadas del país, pues es un poquito compleja de llevar.
Listo. Desventajas del transporte fluvial. Vamos a aumentar aquí esta filmina un poquito, listo, allí. Entonces, hay mucho gran, o sea, mucho, cuando usted sabe que pues Colombia es un país que llueve mucho, también hace mucho calor, entonces se bajan los niveles del río, entonces eso puede ocasionar, o en el caso de que se están cercas a nevados o montañas, hay como, ¿cómo lo llamamos? Como pequeños derrumbes que se van hacia el río, entonces en ocasiones puede haber mucha sedimentación y estos tipos de transporte puede llegar a encallar ahí, o sea, quedarse por ahí enredado, porque es parte del contexto del río. Eh, Hay una poca infraestructura, se puede decir que los puertos que hay son pocos, aquí los vemos los que tenemos en Colombia. Está dividido por zonas. Magdalena, que está a cargo de Cor Magdalena. Entonces tenemos puertos en Barranquilla, Calamar, Mangangué, La Gloria, Gamarra, Acapulco, Puerto Wilches, Barranca Bermeja, Puerto Berrío, Puerto Salgar y La Dorada. En la costa pacífica y en el río Atrato, entonces tenemos en Quibdó, Tumbo, Pizarro, Palestina e Ismina. En el Orinoquía tenemos Puerto Carreño, Puerto Nariño, La Banqueta, Caballú, Puerto López, San José del Guaviare, Mitú, Yuruparí, Pucarón, Calamar, Puerto Inírida. En el Amazonas encontramos Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Tarapacá, La Tagua, La Pedrera y Leticia. Listo, de aquí de esto que hemos hablado, de pronto tienen alguna inquietud, hago como un primera o continuamos. Buenas tardes a todos los que han ingresado el día de hoy. Contamos con Ángel, Álvaro Alejandro, Ángel José Cera, bueno, creo que está dos veces, Maribel Cadena, Rolando Ortega, Jennifer Caviedes. Pues gracias por estar aquí el día de hoy. Escogí esta hora porque fue la que vi en la ficha que algunos otros compañeros instructores habían trabajado esta hora. Al final podemos hablar si de pronto podemos manejar otro tipo de horario. Bueno, entonces no veo preguntas, entonces continuamos porque tenemos siempre como unas 60 filminas más, no mentiras, como 40 por revisar. Medio de transporte aéreo, entonces pues como su nombre lo dice, utiliza el aéreo como para la forma de transporte. Aquí vemos un avión y la mercancía que le colocan unas mallitas pues para que por el tema de los movimientos o las turbulencias que pueda tener el avión en su recorrido, pues digamos que la mercancía no se vaya a desestabilizar. Entonces, en el transporte aéreo pues, se fortalecen mucho las alianzas que puedan tener entre aerolíneas. Aquí vemos los principales aeropuertos de Colombia. Entonces encontramos el Gustavo Rojas Padilla en San Andrés, Ernesto Cortizo en Barranquilla, el Palo Negro en Bucaramanga, El Dorado en Bogotá, Alfonso Bonilla Aragón en Cali, José María Córdoba en Medellín, que son digamos que los aeropuertos internacionales de Colombia. La fuente de esta información es la Aeronáutica Civil de Colombia. Básicamente en el transporte aéreo lo que se reduce es los tiempos. Es un poquito más costoso, pero digamos en algunos productos específicos como la flores es el ideal por que pues, la flor es un producto perecedero, entonces digamos que es como la principal opción para trabajarlo. Vamos a ajustar eso. Ventajas de transporte aéreo, pues es más rápido, tiene una mayor cobertura geográfica, las tasas de siniestrabilidad son relativamente bajas. Sí, pues uno oye de vez en cuando que hay un accidente aéreo, pero no es de todos los días comparado con otro tipo de transporte. Permite gran flexibilidad y también permite la intermodalidad. Por ejemplo, ¿a qué se refiere eso? Ya que hablamos de flores, que por ejemplo en Bogotá, en un cultivo de flores, ahí se recogieron las flores en un camión, se llevaron al aeropuerto y ahí se montaron en el avión y llegaron a su destino. Desventajas, pues más costoso,
Para ciertos tipos de cargas peligrosas, pues hay más restricciones, pues por el tema, ustedes lo saben, de los estupefacientes y sustancias que, que sirven, digo yo, para hacer procesos indebidos, pero que es parte de la problemática social a nivel mundial que tenemos. Limitaciones de carga por la medida de las puertas y también en algunas ocasiones por el peso. Aquí tenemos algunos de los aviones. Este de HL pues obviamente es para paquetes. Este de American Cargo es pues, para también como mercancías pequeñas. Bueno, sigamos acá avanzando. Medios de transporte aéreo, entonces tenemos este tipo de aviones, Anotop, AN225, Airbus Beluga, podemos ver que ahí lleva como una especie de vagón dentro del tren. Este ya es el avión con la carga, se parece como un Transformer, diría yo. El Boeing 747, que es básicamente paquetería, y los aviones militares, que pueden llevar a su vez los helicópteros que son para, que se usan en las Fuerzas Armadas. Bueno, en este caso vemos un Anotop con un transbordador. Vemos aquí un antiquísimo Renault 4 al pie del avión. Bueno, esto es medio de transporte aéreo. Me disculpan acá este pequeño error. Transbordadores espaciales, que es lo que ya comenzamos a ver con ese turismo espacial que ya, ya se hizo el primer paso. Transporte terrestre, entonces es el medio de transporte de personas o mercancías utilizando carreteras o caminos para ello. En el transporte terrestre se habla, en logística hablamos mucho de última milla, que es cuando llega a la ciudad y cómo entregarlo al centro de distribución. Ustedes se dan cuenta que en las grandes capitales los centros de distribución están ubicados a las afueras de la ciudad. ¿Para qué? Para evitar que estos camiones tan grandes tengan dificultades para acceder a los centros de distribución. Entonces se busca que sean esos centros de distribución se encuentren ubicados fuera de la ciudad para permitir recibirlo de una manera más cómoda, manejar unos mejores horarios, porque cuando anteriormente se ingresaban a las ciudades se perdía mucho tiempo porque a veces, digamos, iban a entregar un supermercado, entonces les ponían a determinadas horas y si no alcanzaban entonces era un problema, etcétera, etcétera. Entonces en ese tema de última milla de la cadena de suministro se ha trabajado mucho en ese tema ubicando de manera estratégica los centros de distribución a las afueras de la ciudad. El transporte terrestre, pues hay que aprovechar el 100% de la capacidad instalada. Me explico, si un camión tiene una capacidad de transportar 400 cajas, pues debe llevar 400 cajas. Obviamente bien acomodadas. ¿Para qué? Pues para que no se pierda espacio. Por ejemplo, si lo mando con 390, se me están incrementando un poquito los costos. Si lo mando con 100 cajas, pues estoy perdiendo porque en ese viaje, digamos que el costo del transporte pues, se me elevaría. El otro tema es que hay mucha tecnología que pueden llevar este tipo de transporte terrestre que permite tener seguridad, ¿sí? De que la mercancía no se va a perder. O sea, hoy en día robarse un camión es mucho más complicado como de pronto hace 20 años. Eso también ayuda al tema de la educación a llevar una buena trazabilidad y a estimar y lo llamamos como hacer pronósticos muy exactos de tiempos de entrega. ¿Por qué? Porque se va haciendo un seguimiento, entonces le faltan tantos kilómetros, debe entregarlo más o menos a tal hora. La otra ventaja es el tema de combustibles. Hay ya vehículos que tienen unos motores adecuados o con la tecnología suficiente para de pronto optimizar el consumo de combustible. Ya también pues, hay combustibles alternativos, vuelvo lo digo, con todo esto buscando que tratando de impactar lo menos posible el precio de los productos finales al cliente. Seguimos aquí. Bueno, entonces ventaja de transporte de cargo, pues más económico, servicio puerta a puerta. Las restricciones son moderadas, digamos que aquí es mucho más fácil transportar cualquier tipo de mercancía. Hay mayor posibilidad de negociar, porque entonces hay muchos oferentes de transporte, entonces
Eso pues hace una pequeña competencia que se puedan obtener buenos precios. Flexibilidad, pues se puede adaptar a todas las demandas y todos los requerimientos del cliente. Hay una comunalidad, que es el medio más utilizado en cualquier parte del mundo, y lo que ya hemos hablado de que facilita mucho el sistema de trazabilidad. Desventajas: es muy contaminante por sus emisiones y residuos. Eh, con el tiempo pues daña la red de carreteras. Eh, Tenemos las dificultades de las restricciones del tráfico. Por ejemplo, aquí el paso de la línea es un punto complicado, no solamente para el transporte de carga, sino también para el transporte de pasajeros. Y hay un indicador de siniestralidad que se mide en torno al número de toneladas por kilómetro. Entonces, allí sí se evidencia de que pues, hay mucho siniestro en este tipo de transporte. Aquí vamos a mostrar algunos medios de transporte. Entonces, inicialmente aquí vemos un tractocamión de 5 ejes. Estos son los ejes: 1, 2, 3, 4, 5. Plataforma cama baja, el doble remolque, que es el primer remolque, el segundo remolque, los tipo tanque para líquidos, graneles sólidos. Estos son como pacas de algodón, entonces que está transportando, y este que es para el cemento a granel. Encontramos aquí otro que son de carga, lo que llamamos niñera, para vehículos, para ganado, para huevos y pollos. De estos aquí llevan los guacales, y aquí pues en este caso este está aquí desocupado. Vemos este que ya lo vemos en el país desde hace algún tiempo, que se ve que tienen aquí como si fuera una cortina. Entonces, y esto se cierra. Entonces aquí en este caso es para llevar líquidos. Las mismas gaseosas, las mismas cervezas se transportan en ese tipo de vehículos. Y no podíamos olvidar el transporte para el carbón de nuestro Cerrejón. Entonces parecen como de juguete, pero estos son unos vehículos pues sumamente grandes que, que también los podemos ver en el país. También en esta parte del valle pues encontramos para transportar la caña, el tren cañero que llaman. Entonces también lo encontramos allí. Este es una información tomada del Banco de la República. Ya comenzamos a hablar acerca del transporte por ferrocarril. En Colombia se están realizando proyectos con un costo de 1.5 billones, aproximadamente 41 kilómetros. Las velocidades que manejan este tipo de vehículos son 27 kilómetros por hora, máximo 70 kilómetros por hora. En el país hay activos 3.316 kilómetros. En este momento solo están activos 245 kilómetros en el Atlántico. Y ellos movilizaron en el 2016 54.6 millones de toneladas de mercancía. En lo que va del 2017 han movido 41.6 millones de toneladas. Como vemos, a pesar de que tenemos un porcentaje de utilización muy bajo de ese transporte, mueve una gran cantidad de mercancía. Hay actualmente tres proyectos que buscan. Uno es Buenaventura La Tebaida, hablamos de 500 kilómetros aproximemos. El corredor Bogotá-Belencito, 270 kilómetros. El corredor La Dorada Chiquinquirá, 522 kilómetros. Entonces están por recuperar en total 1.428 kilómetros, lo cual comparado con esta cantidad de transporte, esperemos que eso mejore. Y hay un tramo de 53 kilómetros entre Bogotá y Zipaquirá. Listo. Entonces, transporte ferroviario, pues son trenes más largos, con mayor capacidad de carga en los vagones. Su bajo costo lo hacen atractivo para el transporte de mercancías. Tienen una gran visibilidad y trazabilidad.
Entonces, es poco contaminante, pues como tiene sus propios rieles, pues ellos no van a obstaculizar el tránsito. La siniestralidad también es baja. También es posible tener la intermodalidad, entonces que puede llegar, por ejemplo, llega al puerto por el barco y se aborda el tren y lo entregan en otro punto y de pronto quizá ahí hacen una entrega final en un vehículo. Permite manejar productos de poco peso y mucho volumen o de mucho peso y poco volumen, entonces eso ayuda mucho a la al adecuado transporte de las mercancías. Bueno, finalmente, vamos a ver acá estas imágenes. Entonces aquí vemos algunos tipos transporte, de este transporte terrestre férreo. Entonces tenemos este que es el más general, el de alta velocidad, el de autos, también se puede llevar por allí, y el de los mismos contenedores. Entonces, el transporte férreo es un transporte muy utilizado a nivel mundial porque está asegurada su infraestructura con respecto a las vías y vehículos. Ofrece diferentes tipos de carros de carga ferroviaria, los furgones, góndolas, tolvas, trailers, tanques, carros duples y triples. Los furgones se contratan para transportar productos que requieren protección contra el ambiente, con amortiguadores para transportar carga frágil, sensible a la vibración, a los movimientos bruscos sin control de la temperatura. Entre ellos encontramos góndolas, tolvas, cementeras, el furgón, los trailers, el carro tanque, la granelera y la plataforma que es para llevar estructuras. Bueno, finalmente les voy a mostrar aquí como un cuadro resumen acerca de los modos. ¿Cuáles son los modos? Terrestre, marítimo y fluvial, aéreo, férreo, ferroviario, los ductos y el multimodal, que es la combinación de dos o más modos que se aprovechan las economías a escala y de distancia que normalmente una o varias personas naturales o jurídicas se responsabilizan de entregar una misma unidad de carga desde el lugar de origen al destino final, utilizando diferentes modos y medios de transporte. Pues ya lo vimos en el transporte terrestre, vimos camiones, camionetas, carrotanques, camabajas, niñeras. Pues no voy a hacer énfasis sobre las ventajas y desventajas porque ya lo hicimos. El material y fluvial, entonces tenemos portacontenedores, petroleros, granileros, gaseros, cargueros, mineraleros, buques auxiliares, frigoríficos, dragas y el famoso ro-ro, de transportar los vehículos. Aéreo, entonces tenemos avión y helicóptero. Férreo, ferroviario, entonces tenemos el tren o ferrocarril. Bueno, aquí vuelvo a hacer un acto. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Están escuchando bien? Listo, bueno. Listo, entonces continuamos porque ya nos faltan 20, ya casi, ya pasamos más de la mitad. Entonces ustedes dirán, ¿toda esta información para qué es? Mucha de esta información les va a servir para el desarrollo, bueno, les va a servir, no, con seguridad, es la base para el desarrollo. ¿Complementado de qué? De que ustedes deben leer los materiales que trae el curso. Algunas de estas cosas están en los materiales, otras no, quienes ya de pronto han revisado los materiales, porque pues el objetivo no es venir aquí a repetirle lo mismo que tienen allí, porque se supone que ustedes los deben leer y si tienen inquietudes, me las deben hacer para ayudarles al desarrollo de las evidencias. Entonces la idea aquí es mostrar o sea, ampliar la información. Elementos que se deben analizar para presentar esas alternativas de elegir esos modos y medios de transporte. Entonces, velocidades de circulación, o sea, yo necesito que ese medio de transporte me entregue rápido o no tengo afán. Entonces, en ese tema hay que tener esa información muy clara, sobre todo cuando se hace con el marítimo. ¿Por qué? Porque se pierde mucho tiempo en esos embarques o transportes o en las salidas o las llegadas de las mercancías. Disponibilidad. Entonces se refiere a la capacidad que el modo de transporte para dar el servicio. Les doy el ejemplo, es como cuando usted pide uno de estos servicios particulares por alguna de las aplicaciones y usted se queda esperando el carro y nadie contesta, entonces si hay oportunidad o no hay oportunidad, porque en algunos momentos pues no podemos esperar porque necesitamos definir el transporte ya. Generalmente los camiones tienen mayor disponibilidad porque se pueden conducir directamente a los puntos de origen y destino.
y la oferta, y en la mayoría de los casos supera la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que la capacidad de camiones que tiene el país para transportar es mayor a la que produce el país. ¿Cómo nos damos de cuenta de eso? Muchas veces un camión va y entrega, por ejemplo, sale, le contaba, en la ciudad de Ibagué y entrega a Bogotá, y muchas veces no consigue carga para devolverse. Entonces, pues cuando uno ve que el señor transportador pues se pone a buscar a ver cómo evita no devolverse vacío, ¿sí? Porque pues, va como a pérdida, porque así no lleve carga y gaste menos combustible, pero igual ahí se genera un gasto. Eh, Aspecto también importante que puede ser un punto diferencial, la tecnología y la calidad del servicio. Tecnología en cuanto a qué. No es lo mismo transportar en un vehículo que no tenga un GPS, perdón, que no tenga muchos recursos tecnológicos que hoy en día hacen parte del servicio. El otro tema es la confiabilidad. ¿Y eso a qué se refiere? Al goodwill o buena fama que tenga la empresa que nos está ofertando el servicio de transporte. Aquí nos hablan que los ductos, debido a su servicio continuo y escasas interferencias por el clima o congestionamiento, son los de mayor confiabilidad. Pero pues todo no se puede transportar por ductos, digo yo. La capacidad constituye el peso aceptado del medio seleccionado y las dimensiones de una mercancía de los diferentes implementos usados. Es la posibilidad de que un modo de transporte referido maneje cualquier requerimiento de transporte, como el tamaño de carga. El transporte acuático es el que nos da esa mayor versatilidad. Eso quiere decir lo que hablábamos, que podía transportar elementos livianos o pesados, grandes. Entonces nos va mucho mejor con el acuático. La frecuencia está relacionada con la cantidad de movimientos programados. Los ductos se destacan porque la frecuencia de dar un servicio continuo entre los puntos de origen y destino. Entonces, pues esa confianza la vemos reflejada en el fletes. Bueno, hasta esta parte era como el tema de los medios y, y modos de transporte. Ahorita vamos a hablar un poquito y rápidamente en dos filminas vamos a abordar tipos y canales de distribución. Entonces hay uno que es directo, el cual quiere decir que la empresa vende al cliente, o sea, no hay intermediarios. Entonces ese es el primer tipo de distribución. Hay otra distribución indirecta, que al contrario del anterior, esta utiliza los llamados mayoristas o detallistas, pero en algunas ocasiones no se puede garantizar la llegada de los productos a menos de que se utilice una alianza estratégica entre el distribuidor y el fabricante, lo cual ayudará al crecimiento de ambas empresas. Esta distribución puede ser de tipo corto, largo o doble. ¿Qué es corto? El productor le pasa por el detallista antes de llegar al consumidor final. El canal largo se pasa del productor al mayorista y del mayorista al detallista para que termine el consumidor final. Y la doble requiere pasar del productor a un agente exclusivo, y ese es el que es encargado de entregarle al mayorista, al detallista y al consumidor final. De aquí, ¿qué más podemos agregar? Hay otros tipos de distribuciones, que es como que se llama distribución intensiva. Es aquella que permite la distribución de productos en todas las plazas que integran los mercados por áreas de influencia. Allí, ¿qué productos podemos manejar? Entonces, todos los de consumo masivo. Entonces, ¿dónde y cuáles son exactamente? Todos los que usted encuentra en unas grandes superficies o encuentra en una pequeña tienda, en un mini mercado, que ahí encontramos desde productos alimenticios, de aseo, del hogar, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, ese tipo de distribución, o sea, las mismas gaseosas, a la gaseosa no le interesa que el señor se pare en un semáforo con un, ¿cómo le llamamos? Un icopor refrigerando ahí con hielitos. Su producto lo que le interesa es estar en mayor cantidad de puntos para todos los días vender. Distribución exclusiva es cuando se hace una zonificación. Por ejemplo, entonces ahí en el tema de los vehículos, de pronto puede haber un solo centro de distribución que atiende 2 o 3 ciudades. Por ejemplo, que nosotros pertenecemos a la regional Quindío, que de pronto se ubicara X marca
y de Armenia distribuidora a Manizales y a Pereira. O sea, los clientes de Manizales y Pereira tendrían que ir a comprar a Armenia porque se seleccionó que la distribución era a partir de allí. Hay otra distribución selectiva o múltiple que se centra en zonas o lugares donde el productor quiere llegar y no explora otro tipo de ubicación. Entonces, en este caso, sigo con el tema de los vehículos, digamos, las grandes marcas de vehículos muy costosos. De pronto seleccionan a Bogotá. Si usted quiere comprar, qué sé yo, voy a decir ahí cualquier marca, un Porsche o un Ferrari, lo quiere comprar en Bogotá. Si lo quiere comprar nuevo, y si tiene cómo. Entonces, entonces hay una selección múltiple. Igual se puede hacer con otro tipo de productos. Bueno, seguimos acá. ¿Qué son los sistemas de distribución? Básicamente ellos gestionan el acceso del consumidor al cliente, al producto o al servicio ofertado. De ese, perdón, que es que estoy buscando de que puedan tener una buena imagen. Bueno, los sistemas de distribución están conformados básicamente por 4 elementos: transporte, almacenamiento, pedido, inventario. Yo creo que más o menos todos ustedes manejan el tema. En la práctica, ¿cómo funciona? O sea, teóricamente uno lo encuentra así: transporte, almacenamiento, pedido. Pero en la práctica funciona de que el vendedor va donde el cliente, sigamos con los productos de consumo masivo, le hace una visita un día a la semana, toma el pedido, le revisa el inventario que tiene allí en el, supongamos que es un mini mercado, va, se da cuenta qué unidades de producto tiene, de cada uno de los artículos que le compra a ese distribuidor. Y de allí nace el pedido como tal. Entonces ya como la gran mayoría tiene esas pequeñas, o a través del celular o a través de todavía algunos de como parecen unos datáfonos, ellos mandan la información a su centro de distribución, allí revisan y evidentemente validan y mandan la orden a que el centro de distribución revisen el inventario y ese pedido procedan a separarlo. De allí, pues entonces debe irse a transportar y debe llegar al cliente final. Cuando ese SEDI lo alimentamos, entonces viene en otro sentido, es que por algún modo de transporte nos llega la mercancía, la almacenamos, esperamos los pedidos y estamos pendientes del inventario. ¿Para qué? Para solicitar nueva mercancía y otra vez recibir mercancía. Entonces esas son las dos maneras de interpretar cuáles son los procesos que se tienen en cuenta en la distribución. Redes de distribución nacen por la necesidad de conectar y transportar los bienes de consumo desde su punto de producción o fábrica hasta el mercado consumidor final. Ellos que buscan garantizar, ¿cuáles son esos objetivos? Garantizar que los productos estén disponibles en el inventario siempre que el cliente lo solicite, reducir al mínimo posible el tiempo de espera entre el pedido y la entrega, gestionar de forma eficaz el envío de productos de diferentes solicitados por un mismo cliente, dar al cliente la posibilidad de realizar un seguimiento de su pedido en tiempo real para garantizar su sensación de seguridad, ofrecer al cliente una gran experiencia de compra para fidelizarlo, abrir canales que permiten al cliente devolver productos con facilidad. Bueno, continuamos acá. Para desarrollar el diseño de una red de distribución es necesario atender algunas variables: disponibilidad de productos, tiempos de respuesta, porque yo puedo tener el producto, pero si no lo entrego a tiempo, pues igual no estoy en nada. Variedad de productos, o sea, tener todos los artículos que yo tenga en mi carpeta que yo voy a ofrecerle al cliente. Visibilidad o monitoreo del pedido, o sea, saber que me lo hizo hoy en la mañana y yo le digo, se lo entrego esta tarde o mañana, y cumplirle y saber que si va a llegar o no va a llegar. La experiencia del cliente, que es la manera en que quien nos visita una tienda pues sea atendido de buena manera para que pues siempre lo atendamos de la mejor manera. Que si tener la posibilidad de la devolución, por ejemplo, llega el carro a entregar, y eso sucede mucho con el tema de los empaques. Por ejemplo, podemos hablar de gaseosas. El señor de la tienda pidió 2 pacas de litro
y le llegaron 2 pacas de 3 litros. Entonces, si de pronto ve que dice, bueno, le dejo una, pero él le estaba pidiendo de litro porque es lo que vende. Entonces, en ese caso, pues debe haber la posibilidad. Y que no se equivoque, porque qué tal que al cliente le facturen las 2 pacas de 3 litros a precio de litro, pues sale ganando el cliente. Entonces, en esto también tener en cuenta, porque si no, el distribuidor mayorista va a perder dinero. Entonces, en conclusión, una red de distribución o sistema de distribución logística es un conjunto que abarca instalaciones de almacenamiento, sistemas de transporte, gestión de inventarios y pedidos y demás que se deben interconectar para lograr llevar de manera satisfactoria el producto al consumidor final. Bueno, hasta aquí era la parte teórica. Ustedes deben complementar con las lecturas que hay en los materiales del curso. Rápidamente vamos a ver para el desarrollo de esta evidencia qué es lo importante. Entonces dice evidencia 1, cuadro comparativo. Yo les voy a ayudar a cómo me van a presentar el cuadro, porque si lo dejamos abierto como viene aquí en la guía, pues cada uno lo va a hacer a su manera, muchos lo van a hacer teórico y la idea es que mediante el cuadro ustedes se obliguen a hacer el cuadro y a hacer el ejercicio que nos permite cumplir con el objetivo que es elaborar el cuadro comparativo. Entonces, por un lado ustedes van a colocar acá una columnita que van los modos de transporte. Entonces ahí deben ir los 4 modos de transporte. Aquí pues inicialmente yo solamente coloqué 2. ¿Sí? Entonces aquí debería ir aéreo, marítimo, terrestre y ferroviario. En el segundo ustedes van a colocar el medio de transporte. Entonces ustedes van a escoger el medio de transporte que ustedes quieran. En este caso les voy a dar un primer ejemplo. Vamos a escoger un avión de carga. Después, entonces, para ese avión de carga, de acuerdo a lo que vimos aquí en la teoría y lo que ustedes encuentran en los materiales, vamos a hablar de las flores y vamos a analizar estas 4 variables: rapidez, costos, capacidad, seguridad. Entonces, en el caso de las flores, pues como va a poner un avión de carga, pues es una ventaja. Los costos ya vimos que es una desventaja. La capacidad, vimos que como las puertas de los aviones tienen determinados tamaños, entonces no todos los productos se pueden transportar, entonces en algún momento puede ser una desventaja. La seguridad, que era lo que hablamos, que la siniestralidad es relativamente baja, entonces allí encontramos una ventaja. Entonces así mismo ustedes deben escoger, entonces en el marítimo, entonces algún medio de transporte, que ustedes tienen por decir algo, alguien les dice yo voy a hablar de la industria petrolera, entonces un barco de transporte de petróleo, entonces aquí barriles de petróleo, entonces y le hace ese mismo análisis y lo señala. Lo mismo hace entonces con las que nos hace falta aquí señalar, que son terrestre y ferroviario, escogen un medio de transporte, escogen un tipo de mercancía y le hacen ese análisis. Con la elaboración de ese cuadrito ya ustedes me responden es estos 2 puntos. Ubiquen el cuadro comparativo de los modos de transporte, entonces aquí ya están ubicados. Y escoja cada uno de ellos un respectivo medio de transporte. Y escogen ustedes cada uno un medio de transporte. Entonces ahí lograron el punto A. B. Determinen las ventajas y desventajas existentes entre los modos y los medios de transporte escogidos. Entonces aquí, con estas variables que vamos a analizar, ustedes escogen las desventajas. Entonces cumplen con el punto B. Listo, porque entonces no quiero que de pronto consulten evidencias que son muy teóricas, que a veces me excusan la franqueza, ustedes son muy buenos para investigar, pero para hacer el ejercicio que lo que buscamos es fortalecerlos a ustedes, ustedes van a ser tecnólogos en gestión logística, que tengan esa capacidad de analizar y saber escoger tanto el modo como el medio de transporte. Entonces eso es lo que busca el ejercicio. Entonces de esta primera parte del ejercicio, ¿cómo ven el tema? Álvaro, Ángel, Livia, Jennifer. Sí, señora, cuenta. Sí, señora, aquí regreso. Me toca regresarme aquí para poder ver el chat. Sí, sí, o uno que uno se encuentre, por ejemplo, si usted encuentra por ahí un estudio de caso, entonces usted lo adapta. O sea, lo que no quiero es que aquí me echen carreta, sino que me elaboren el cuadro. Entonces, hay, por ejemplo, en los que hacen falta. Entonces, terrestre, alguien me puede escribir, yo voy a usar un camión, alguien me puede decir, yo voy a transportar en una camioneta,
O sea, o sea, cada uno puede escoger alguno de ellos y escoge un producto que se pueda transportar en ese medio de transporte. ¿Sí? Porque alguien no me va a decir, voy a llevar una camioneta y voy a llevar pacas de algodón. No, porque imagínate, una paca de algodón es grandísima. Entonces, eso es otro tipo de medio de transporte a utilizar. Y lo mismo con el que hace falta aquí, ferroviario. Entonces alguien me puede decir, listo, voy a utilizar un tren para llevar carbón. Sí, claro, válido. Entonces, y le hace el análisis de las cuatro variables. Sí, como ustedes pueden ver, es muy sencillito. O sea, ustedes pueden encontrar en la teoría evidencias teóricas, pero lo que necesito es que de allá a eso que se encuentre en la teoría, ustedes lo adapten para que puedan elaborar el cuadro comparativo. Por eso yo les doy cómo hacerlo, ¿sí? Porque si no, si los dejo a libre albedrío, que este es lo que llamé yo tabla 1, cuadro comparativo de modos y medios de transporte, para agilizar y para precisar y pues para evitar los retrocesos, porque yo sé que ustedes hacen el esfuerzo de buscar, armar la evidencia y después para que la devuelvan, pues es algo como desmotivante. Entonces yo siempre trataré de precisarles, vea, hágalo así de esta manera. ¿Por qué? Porque con eso garantizamos el proceso formativo y dos, evitamos retrocesos tanto para ustedes que les toca volver a reelaborar o para nosotros que en algún momento pues nos toca revisar una evidencia de pronto 2 o 3 veces porque no se logra cumplir con ella. Entonces recuerden que aquí usted se puede equivocar y puede volver a corregir su evidencia. Entonces de esto que nos queda una gran conclusión, que hay que ver las conferencias para resolver las evidencias. El punto C nos trae que nos dan 8 productos. Entonces vamos a organizarlos también en una tabla. Entonces colocamos los productos, las cantidades a transportar. Ustedes van a elegir, que ese es el ejercicio, el modo de transporte que ustedes consideran más efectivo, el medio de transporte más efectivo y me van a dar la justificación. Entonces, con eso vamos a cumplir. Dice, indique cuáles serían los modos y medios de transporte más efectivos para movilizar los siguientes productos. Entonces nos dan los 8 productos. Entonces los 8 productos, entonces comenzamos a escribirlos. Pescado, gasolina, agua, arroz, huevos. Y entonces, el pescado son 10 toneladas a granel, la gasolina son 11.000 galones, el agua son 4. Así ve que hasta aquí ya ustedes plantean, como cuando uno veía un problema y hacía el esquema de cómo resolverlo. Entonces, aquí ya ustedes, y aquí entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en la teoría, lo que ustedes han leído, lo que usted puede consultar allá en San Google, cómo transporto 10 toneladas a granel, y él le va a dar un poco de información. Entonces, yo que necesito que usted me precise en qué modo de transporte lo haría, porque aquí usted puede suponer cualquier cosa, porque usted me van a preguntar 10 toneladas de granel, pero ¿a dónde las voy a llevar? Entonces imagínense, yo las voy a entregar del puerto a la ciudad, o las voy a recoger de un frigorífico a entregársela a un distribuidor. O sea, usted se imagina el contexto porque el ejercicio no nos lo da. ¿Cuál es el medio de transporte efectivo? Y va a dar una justificación de ese medio de transporte. Entonces, con eso vamos a cumplir con el cuadro, con el instrumento de evaluación. Entonces, elaboró el cuadro comparativo. Entonces, con la tabla 1 lo vamos a cumplir. Indicó el cuadro comparativo, con el punto B lo vamos a cumplir. Y indicó el respectivo modo y medio de transporte requerido para movilizar cada uno de los tipos. Entonces, lo va a cumplir con el punto C. Y pues el último, el 4, pues ese lo cumplimos todos al subir la evidencia a la plataforma. ¿Listo? De esta presentación yo ahorita se la envío a Edward o ahorita les voy a escribir acá mi número telefónico y alguno me escribe porque todavía no estoy en el grupo de WhatsApp de ustedes y ustedes por allí 320-220-4110, alguno de ustedes me hace el favor de publicar allí la presentación que yo se la envío ahorita sí a los que me escriban. Digo, como no participaron todos y lo mismo como estoy grabando la captura de pantalla, yo creo que por tarde ya mañana está allí la conferencia. Yo tengo también un canal en YouTube, entonces lo más probable es que allí también la encuentren. Listo, entonces ese sería el tema de esa evidencia. El artículo va a ser, voy a ser muy puntual en él, ustedes lo van a hacer con la siguiente estructura. Entonces el artículo es de canales y redes de distribución. Entonces, van a responder 5 preguntas. Esas 5 preguntas las tienen que responder en 2 hojas. ¿Cómo van a organizar esas 2 hojas? Lo van a hacer como estilo
un artículo científico, pero sin toda la rigurosidad. Entonces, ¿qué va a tener? Un título que ustedes lo van a proponer, el autor, que es su nombre, entonces ustedes van a aprender de la ficha de gestión logística tal, elaborado tal día. Cuando ya hagan el artículo, ¿sí? Porque el artículo que va a contener, entonces ya hablamos de título, autor, o en este caso sería, por aquí tengo autores, como si hubiese grupos, hasta lo que he visto, no he visto grupos. Van a hacer el resumen, pero aquí con esta rayita no lo vamos a hacer, sino lo vamos a hacer como lo voy a presentar ahorita allí. Van a sacar las palabras claves, van a hacer el análisis. En ese análisis, debe, como dice aquí, deben ir las 5 respuestas que están allí en la guía de aprendizaje. Llevar las conclusiones, perdón que me pasé, y la bibliografía utilizada. Eso es todo. Entonces, aquí lo mismo les va a pasar. Ustedes por internet van a encontrar un poco de cosas, pero la idea es que ustedes lo hagan en 2 hojitas, logren sintetizar la información y la puedan presentar. Entonces, como ya les expliqué, entonces viene el resumen, las palabras claves. Vamos a aumentarlo acá un poquito. El desarrollo de las contenidos de las 5 preguntas. Aquí coloqué una imagen porque pueden también utilizar pequeñas imágenes. Las conclusiones, 3, 4 conclusiones y las referencias bibliográficas que ustedes consultaron para elaborar este pequeño artículo. Listo, entonces la idea es hacerlo en 2 hojas. O sea, no quiero documentos porque ustedes colocan el nombre de esa evidencia y encontrarán evidencias de 10 páginas. No, yo no quiero copia y pega. Pueden utilizar un artículo de eso, pero para hacer el artículo y presentármelo de esta manera. ¿Sí? Porque allí estamos haciendo el ejercicio de practicar esta manera de presentar documentos. Hay 2 evidencias más adicionales, una en la actividad 10 de presupuestos y otra en la actividad 15 cuando estamos abordando el tema de comercio internacional. Entonces, con este primer ejercicio vamos a, que si no les quedó muy bien, que no se asusten, o sea, uno se puede rehacer. Y si yo lo veo que de pronto le falta muchísimo, pues le diré, hay que repetirla. Si yo lo veo que es aceptable, es trabajable, entonces no se me vayan a asustar por eso. Entonces, igual, respondiendo a las preguntas, eh, podemos cumplir con los requerimientos del instrumento de evaluación. Entonces, recuerden, son 2 páginas, o sea, pues una hoja por ambas caras, es lo que me deben presentar del artículo. Esta información fue tomada de una ponencia de modalidades de transporte internacional que elaboró un señor Cristian Massey. Y algunas imágenes fue de un libro de logística de una profesora muy estimada. Entonces, hasta aquí iría la conferencia. Entonces, ¿qué les encargo? Mi número, entonces, para que pronto lo tomen, 320-220-4110. Entonces me escriben y yo les envío la presentación. Y el que me escriba, esto la grabación queda de una. Yo la subo a YouTube, les regalo el enlace de YouTube para que lo puedan ver mientras se monta en la plataforma. Ah, ok, listo, Livia. Yo reviso a ver por qué, de pronto porque no habíamos dado la conferencia y pues hay que dar la conferencia para poder desarrollar la evidencia. ¿Qué más? Consultar los horarios de atención y como le digo, conmigo pueden concertar. Profe, no entiendo algo, entonces nos ponemos de acuerdo y nos vemos por un enlace de Meet y resolvemos las dudas. Y pues les agradezco la participación y le encargo, porfa, algunos de ustedes, Álvaro, Ángel, Jennifer, Olivia, que por favor me escriban por WhatsApp para yo enviarles la presentación más tarde y que ustedes me hagan el favor de subirla al grupo de WhatsApp que ustedes tengan. O si el administrador del grupo de WhatsApp me incluye, pues también se lo agradecería porque conmigo se van a ver en algunas evidencias. Angélica. Listo, entonces espero que esta es la metodología, les agradezco. Siempre se va a explicar una parte temática y la obligación de ustedes es revisar los materiales porque yo no les voy a hacer énfasis en los materiales porque se supone que ustedes lo deben hacer. Listo, entonces dejaríamos hasta acá la grabación porque ya vamos a completar